Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Bienvenidos a la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y 10. Así que oremos y comencemos para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, Dios, y aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, Dios, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 9, titulado Jesús envía a los 12 discípulos. Dice así: cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad, y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. La confusión de Herodes, versículo 7. Cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Y recordemos que lo verá recién cuando la misma noche en que Pilato lo enviaría a él para poder ver que Herodes tome un veredicto acerca del caso de Jesús. Versículo 10. Jesús alimenta a 5.000. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5.000 hombres. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó a los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos y se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente, todos comieron cuanto quisieron. Después, los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Declaración de Pedro acerca de Jesús, versículo 18, dice así: cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Versículo 21, titulado Jesús predice su muerte. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él.
El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio tienes si obtienes, ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Y recuerden que no comento alguna de estas frases porque ya las comenté en lo que tiene que ver con la lectura del Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Por eso sigo de largo en este punto. La transfiguración, versículo 20. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado, versículo 37. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Jesús predice otra vez su muerte, allí en la mitad del versículo 46. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, era el versículo 43, escúchenme y recuerden lo que digo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. El versículo 46 es titulado El más importante en el reino. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: todo aquel que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Qué bárbaro, cómo apunta a la generosidad y a ser solidario con el otro, amar al prójimo y no amarse a uno mismo.
Por eso el mandamiento no dice, ámate a ti mismo y así ama al prójimo, que es muy egocéntrico. El mandamiento dice, ama a tu prójimo, eso es lo relevante, como a ti mismo, ¿no? Y luego Jesús dirá, ama a tu prójimo como yo los he amado, y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, cuando habla de un nuevo mandamiento, que cambia el amor a uno mismo por el amor como Él nos ha amado, que realmente es una demostración de amor no egoísta, no subjetiva, sino real, objetiva y sobre todo práctica. Dice así, uso del nombre de Jesús, versículo 49, y este es un caso muy particular. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Y Jesús, cualquiera de nosotros diría, bueno, le va a responder, hiciste bien porque cuida la identidad del grupo, cuida la singularidad, bueno, allí es como una elite de trabajo, donde somos nosotros los capos. Pero fíjense que dice Jesús, no lo detengan. ¡Wow! No, que lo haga, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Y esa frase subrayala, todo lo que no está en contra nuestro está a nuestro favor. Dios lo permite para que la obra continúe. Por eso siempre pasa en cuestiones de evangelismo, en cuestiones de donde unos hacen más que otros, otros tratan, y se da como una especie de competencia implícita o explícita, donde uno dice, pero al final esto sí, esto no, y por qué ellos sí, por qué nosotros menos, por qué ellos más, por qué nosotros más, por qué ellos menos, y así se da todo. He ido a ciudades donde hay iglesias por todos lados, en un barrio hay como 20 iglesias. Digo, sí, pero Rodo, ¿qué competencia se da ahí? No, todo suma para que el evangelio llegue. Por supuesto, te sentís atacado, como los discípulos, porque hay intereses, o hay orgullo, o hay, jactancia, o hay también soberbia, o hay sentimiento de pertenencia, que si no estás conmigo no sos nadie. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que realmente tener mucho cuidado con eso, porque todo suma en el reino de los cielos. Todo suma. Por eso dice, no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Está a su favor, pero bueno, hay que tener cierta madurez para entenderlo y por supuesto no sentirnos nosotros el centro, sino la obra de Dios es el centro. Bueno, sigamos. Oposición de los samaritanos, versículo 51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante de una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús, aunque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Lo que cuesta seguir a Jesús es el título del versículo 57. Mientras caminaban, alguien les dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero dijo, Señor, deja primero que regrese a mi casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Y está hablando, estas son excusas. Vamos a la siguiente. Dice, otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y aquí no está hablando de que Jesús no valore tu familia. De hecho, uno de los puntos principales del liderazgo cristiano es honrar a tu familia, sostenerlos, estar con ellos, ser un buen sacerdote en el hogar. Tampoco el hecho de dejar que tu padre muera y nadie lo entierre. No, Jesús no está hablando de eso. Por eso el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero lo que están utilizando aquí las personas eran excusas. La expresión tiene que ver en su significado con, Señor, te voy a seguir cuando mi padre muera.
cuando mi padre muera, o sea, quiero enterrar a mi padre, o sea, no sé cuándo va a ser, pero mi prioridad es mi padre y mi familia. Yo no voy a hacer nada para el reino de los cielos porque mi prioridad es mi padre. Y en realidad tampoco era su prioridad su padre, era una excusa. Si no, Jesús lo hubiera dicho. Sin embargo, el segundo dice, deja que despida a mi familia. Y despedir a mi familia es como decir, quedarme un tiempo más con ellos. Y es como decir mañana. No, primero hoy hago esto, mañana. Cuando Dios lo que quiere es que hoy pongamos la mano, el arado, lo pongamos a Él y al reino de Dios como prioridad. Y lo demás va a ser añadido. Seguramente, metiéndote en el reino de los cielos y trabajando en la obra de Dios, vas a poder enterrar a tu padre, te vas a hacer un tiempo para hacerlo, pero todos van a saber que el reino del cielo es tu prioridad, y vas a poder despedirte de tu familia, de todo lo que conlleve pasar tiempo con ellos, sin descuidar la obra de Dios. Dios va a dar sabiduría y tiempo para eso. Pero cuando uno no piensa desde esa perspectiva, usa eso como una excusa para no seguir a Dios, para no involucrarnos con la iglesia, y no, lejos de nosotros. Los que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hallar sabiduría en Dios para poder con todo, pero siendo la prioridad el reino del cielo, y todo lo demás muy pegadito, va todo muy de la mano, es como que el reino de los cielos gana ahí, por una cabeza, y todo lo demás va ahí en prioridad, porque Dios nos pide que honremos a nuestro padre y a tu madre, y también que honremos a nuestra familia, le dediquemos tiempo, eduquemos a nuestros hijos, seamos sacerdotes del hogar. Bueno, es así, tranquilo, va para ese lado. Ahí hay que hallar sabiduría para ese tremendo equilibrio espiritual de madurez. Vamos a leer el capítulo 10 y terminamos con la lectura de hoy, titulado Jesús envía a sus discípulos. Dice así: Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Por favor, ponelo en el comentario. Ahí, poné en el comentario. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y no te lo dice el Señor para que vos te pongas solamente a orar por otros, porque de hecho lo enseña así, sino para que vos te involucres en levantar la cosecha de almas que Dios está levantando. Y así dice: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídenle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Déjenme decirles algo, lo que Dios busca en nosotros es productividad. Todo esto que tienen allí es ir enfocados en lo que tienen que hacer, ir enfocados en la obra. Y por eso también dice, no se detengan a saludar a nadie. ¿Qué? El evangelio es así, no es amigable, es totalmente ajeno a la comunicación y la comunión con otros. No es un ministerio asceta o alejado, o, cuando estamos así lejos de la sociedad. No, para nada. Lo que está diciendo es vayan enfocados. O sea, no vine a saludarte y a tener una charla de 20 horas con vos, sino que vine a predicar el mensaje del evangelio, enfocados en eso. Nada más productivo que estar enfocados. Y dice así: cuando entren en la casa de alguien, primero digan, versículo 5, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganle: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo.
¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les será mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta a mí también. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. ¡Qué tremendo pasaje! Y esto hay que tenerlo en cuenta siempre. La gente no nos rechaza a nosotros, por eso no nos tenemos que poner mal, como que nos afectó meramente a nosotros. No, les tiene que poner mal a ellos, porque cuando rechazan nuestro mensaje, nos rechazan a nosotros, rechazan el mensaje del Evangelio, rechazan a Jesús. Y al rechazar a Jesús, rechazan a Dios. Y cuando estén delante del juicio pensando yo voy a salir absuelto, el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, por cuanto rechazaron a mi mensajero y a los mensajeros que mi mensajero envió, que tiene que ver con cada uno de los que somos parte de la iglesia y predicamos el mensaje del Evangelio. Así que alentate con estas palabras. Entonces, dice el versículo 17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y esto merece un comentario. Pon en el comentario: me alegro de que mi nombre esté escrito en el cielo. Qué bueno que es ser parte del reino del cielo. Me alegro de que mi nombre esté escrito en el cielo. Ponerlo allí con seguridad. Porque si sos alguien que aceptó a Cristo por medio de la fe en su sacrificio, por la gracia de Dios somos salvos y vivimos conforme a su voluntad y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús da gracia al Padre, versículo 21. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos de que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El mandamiento más importante, versículo 25, dice así: cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y el versículo 30 es titulado Parábola del buen samaritano. Sigue el hilo de lo anterior. Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y vio allí lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión de él.
Se le acercó y le lavó las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te pareció que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Tremendo. La historia es espectacular y hay tanto que aprender, ¿no? Pero esto es Leemos la Biblia en un año. Y verán que a veces me salgo de la vaina porque quiero comentar y aprender un montón de cosas juntos. Jesús visita a Marta y María. Durante el viaje a Jerusalén, versículo 38, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y ayude. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Tremendo, también hay mucho que aprender acerca de el enfoque en Jesús y no la distracción y la ansiedad y todo el estrés que trae las preocupaciones de otras actividades que no son tan prioritarias como lo es el reino del cielo. Y así terminamos con la lectura del día de hoy. Espero que te haya bendecido tanto como a mí y que, hayas podido participar con tus comentarios en este video. Le doy gracias a Dios por toda esta serie que vamos avanzando de lectura de la Biblia en un año de tapa a tapa. Y será hasta mañana. Aprovecha todo, suscríbete al canal, compartí este video con tus contactos. Es muy simple y nos ayuda a todos a seguir avanzando conforme lo enseña la palabra del Señor. Ahora sí, será hasta mañana si Dios lo permite. Muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.